Muy bien, estamos en la presentación número 5. Predica ilustrando. ¿Cómo conseguir ilustraciones? ¿Cómo usar ilustraciones? ¿Cómo compartir ilustraciones? Este probablemente es una de las mejores presentaciones de las 6, una de las más importantes. En la predicación existen 3 tipos de predicadores. Los que te duermen, los que te hieren y los que te mueven. Yo quiero ser de los que mueven a las personas. Para poder ser efectivo en una comunicación, y esto no solamente para predicación, si usted necesita hablar en público para su trabajo, usted necesita saber esto también. Tiene que tener 3 factores. Una buena presentación tiene 3 factores. Número 1, una buena presentación es racional. En otras palabras, le hace sentido a su mente. Número 2, una buena presentación es emocional. Conecta con su corazón. Y número 3, una buena presentación tiene personalidad. Conecta con otras personas. En otras palabras, la gente que escucha al predicador o al presentador dice, esa persona tiene mis mejores intereses en mente. Cuando yo oigo personas dar seminarios que dicen, el evangelio debe eliminar la emoción, debe ser una decisión racional, usted debe entender que ninguna de nuestras decisiones son completamente racionales. Especialmente las decisiones más significativas de nuestra vida. Cuando yo me casé, yo no le dije a mi esposa, yo me quiero casar contigo por una decisión racional. Porque hace sentido tu relación y la mía. Porque tiene factores a su favor. Yo tenía sentido en mi mente, pero también mi corazón estaba enamorado. Usted no solamente puede apelar al cerebro o solamente a las emociones. Usted tiene que apelar a ambas. ¿Ok? A ambas. ¿Cuáles son los beneficios de las historias? Mateo 13:34 dice lo siguiente. ¿Qué son parábolas? Historias. ¿Qué historias contó Jesús? Algunas de ellas de la vida real y algunas de ellas que Él las creó. Cuando Él contó la historia del hijo pródigo, Él no estaba diciendo, ese es el hijo pródigo, voy a contar la historia de él. Es una historia que Él usó para ilustrar un punto. Dice, Jesús no les hablaba de otra manera. Historias, historias, historias. La Biblia no es una serie de textos combinados en capítulos y en libros, en 66 libros. La Biblia es una historia de Dios buscando al ser humano. No del hombre buscando a Dios. Cuando alguien dice en un testimonio, yo cuando encontré al Señor, el Señor no estaba perdido. Tú estabas perdido. El Señor te encontró a ti. Es más, la Biblia dice que yo estaba muerto en delitos y pecados. Los beneficios de las historias son 3. Número 1, fácil de relacionar. Acuérdese, para yo poder ser un predicador efectivo, tengo que apelar al cerebro, apelar al corazón y la gente yo le tengo que caer bien. Tengo que tener conexión con mi audiencia. La gente tiene que pensar, esta persona quiere lo mejor para mí. Entonces, cuando yo cuento una historia, la gente se relaciona conmigo y sus barreras bajan. Fácil de relacionar, fácil de recordar, fácil de repetir. Déjeme darle una ilustración. Cuando yo estoy haciendo un llamado, y puede usar esta ilustración
sin ningún problema, no me tiene que dar crédito ni nada. Hay un pasaje difícil en la Biblia que dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Cómo un Dios de amor endurece corazones? ¿Cómo sucede eso? Porque yo quisiera creer que Dios no está en el negocio de endurecer corazones, sino de quebrantar corazones, de restaurar corazones, no de endurecer corazones. La mejor manera que yo he encontrado para ilustrar eso, para que la gente diga, ah, claro. Si yo tomo una bola de cera y una bola de barro y las pongo al lado una de la otra, afuera en la calle, en Miami, en julio, con una temperatura de 100 grados. Cera y barro al lado uno de otro. Cuando el mismo sol, no diferente sol, el mismo sol cae sobre ellos, ¿qué sucede con la cera? ¿Y qué sucede con el barro? El sol endureció y derritió. ¿Usted no ha visto en la iglesia que alguien está cantando y hay una persona llorando al lado de una persona que está mirando su teléfono? Que hay persona que está diciendo amén al lado de una persona que está durmiendo. Tiene que ver con la condición mía. Cuando yo estoy expuesto a Dios y yo me resisto a Dios, porque fue lo que hizo el faraón. El faraón se resistió. Cada vez que yo me resisto a Dios, el sol de justicia me endurece. Yo me resisto. Eso no es algo que hace Dios en mí, sino que yo creo las condiciones para que eso suceda en mí. ¿Cuáles son las mejores ilustraciones? Piense en la siguiente esquema. Usted sabe ciertas cosas porque las aprendió en la escuela o por la vida y usted experimentó ciertas cosas. ¿Estamos claros hasta aquí? Y yo, el predicador, en mi vida hay cosas que yo entendí y yo viví. Las mejores ilustraciones son cosas que el predicador vivió y aprendió, y la audiencia vivió y aprendió. Por ejemplo, yo fui a predicar a Cuba. Yo tengo una increíble ilustración de golf. ¿La conté en Cuba? ¿Sí o no? Una ilustración de golf. A ver, ¿la conté en Cuba? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Pero la ilustración es fantástica. Pero no la conté porque es algo que yo viví y yo aprendí. Pero ellos, por ejemplo, y no importa si una ilustración es cierto, puede ser lo más cierto posible, pero si no tiene conexión con su audiencia, va a caer en oídos sordos. Por ejemplo, yo nunca iría a un asilo de ancianos a dar un seminario científico basado en datos reales y ciertos. Yo nunca iría a un asilo de ancianos a dar un seminario de cómo darle pecho al bebé. ¿Por qué no? No es aplicable. Cuando usted ilustra ilustraciones, usted tiene que preguntarse, la gente que yo le estoy hablando, yo sé que es importante para mí. Por eso, cuando siempre sus ilustraciones tienen que ver con el matrimonio y mi familia, y yo y mi esposa, y mi esposa y yo y mi esposa, y mi esposa y yo y mi suegra, ¿a quién usted está excluyendo? Todo el mundo que no está casado. Eso no es para mí. Está excluyendo a los niños, los jóvenes, cuando todas sus ilustraciones son de esa manera. Cuando usted, por ejemplo, condena los teléfonos en la iglesia. Y dice, usted es joven, no puede buscar la Biblia en el teléfono, tiene que buscar una de verdad. ¿Quién le dijo que esa es de verdad y esta no es de verdad? El poder no está en la página, el poder está en la palabra. Sus hijos y sus jóvenes viven aquí. Mi hija no lleva una Biblia a la iglesia, lleva su teléfono donde toma notas
acerca del sermón, ama a Jesús, está apasionada, va a comenzar a hacer su maestría en divinidades, va a ser pastora, ama a Jesús, esta es su Biblia. Si usted, no, así como Dios ordenó con la Biblia, bueno, si usted quiere ser como Jesús, repártale pergaminos a sus hermanos. Porque Jesús predicaba con pergaminos. Deje de demonizar cosas solamente porque usted no las entiende. Las ilustraciones, cuando yo comienzo a hacer ilustraciones, yo estoy predicando, yo uso ilustraciones de Twitter, de Snapchat. Cuando yo digo Snapchat, yo digo Twitter, hay una parte de un segmento de la iglesia que sabe automáticamente de qué yo estoy hablando. Si más de 50 años, Facebook, hay un grupo de gente que sabe lo que estoy diciendo. Yo uso ilustraciones que tienen que cuando hablo de la escuela, estoy hablando acerca de exámenes en sábado, de no copiarse, estoy usando ilustraciones que estudiantes entienden. Las mejores ilustraciones me pasaron a mí y le pasaron a la gente de la audiencia. Número 2, ilustraciones. Usa ayuda visual. Un estudio de Weiss y McGrath se descubrió que las personas en 72 horas después de oír una presentación, ¿cuánto se acordaban? 10%. O sea, cuando usted predica un sermón, el sábado, el lunes, ¿cuánto de ese sermón se acuerda la gente? 10. Por eso esa frase clave que usted va a presentar, la frase clave que la repite, ese es el 10%. Ahora, si la presentación tenía alguna ayuda visual, ¿qué porcentaje? 20, el doble. Lo que es todavía más interesante es que se acordaron del 65% de lo que vieron y oyeron. Al no usar el proyector o alguna ayuda visual de la que puedas disponer, estás perdiendo una gran oportunidad. Cuando yo predico, es más, hagamos un ejercicio aquí ustedes y yo ahora. Mire a esta iglesia y dígame algo de la Biblia que usted compare a algo de esta iglesia. ¿Las columnas son qué? Las columnas son como qué. ¿Qué conexión bíblica tiene eso? Que si usted no tiene columna, ¿qué va a pasar con esta iglesia? Se va a caer. Si usted no está afianzado en la palabra de Dios, como esas columnas. Y usted puede decir, como esas columnas. Entonces la gente dice, sí. Yo hablo acerca de la oración. La oración y conexión con Dios es como su teléfono. El momento que usted lo desconecta, ¿qué comienza a pasar? Con la batería. Y eventualmente, ¿cuándo es que la batería se agota? Usualmente, ¿cuándo? Cuando más la necesitamos. Y usted enseña su teléfono, la gente sabe lo que es un teléfono, ve el teléfono, se conecta. Y la próxima vez que vea su teléfono en su casa y lo desconecte, se va a acordar lo que usted dijo de la oración. Jesús usaba ilustraciones contemporáneas. Usted tiene que usar ilustraciones contemporáneas. Si Jesús viviera ahora y en Miami, hablaría de edificios grandes, hablaría de tráfico, hablaría de playas, hablaría de estrés, ilustraciones contemporáneas. Por ejemplo, esta foto fue tomada, yo estoy predicando acerca de la muerte. Esta foto fue tomada de una muchacha que tenía cáncer en los 2 senos, una semana antes de morir. Su hijo se bautizó y ese es el momento cuando estaba saliendo del bautisterio y él estaba diciendo un sábado, se murió la próxima semana la muchacha. Le dijo, te felicito por bautizarte, nos vamos a ver en el cielo. ¿Qué es más efectivo? ¿Que yo le cuente esa historia o que le enseñe la foto? Cuando yo cuento la historia y enseño la foto, ya usted dice, Cuando yo comienzo a hablar de mi esposa y mi hijo y pongo la foto de mi esposa y mi hijo,
conecta. Eso se llama el efecto superior visual. ¿Cuál de los dos siguientes es más efectivo en describir la cabeza? Cuando usted va a describir la cabeza, esto que está aquí, puede decir la parte superior del cuerpo del ser humano y la parte superior o anterior de muchos animales, donde se encuentran algunos órganos de los sentidos y el cerebro. La testa es la parte anterior del cuerpo que contiene la boca, el cerebro y varios órganos sensoriales, generalmente órganos de visión, audición, olfato y gusto. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Qué es más efectivo? ¿Qué es más efectivo? ¿Describirse de esa manera o enseñarle una foto? Número 3. Usa historias que se relacionen con la experiencia de tu audiencia. Acuérdate, tú comienzas tu sermón con la palabra de Dios, entendiendo las necesidades de las personas a las que le vas a predicar. Por eso es importante visitar. Antes de predicar, pregúntese 5 preguntas. Número 1, ¿cuáles son sus necesidades? El ser humano por naturaleza está interesado en cosas que le interesan a él. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué los hace felices? ¿Qué pueden entender? ¿Y cuáles son sus heridas? Y cuando usted conoce su audiencia, usted puede predicar basado en lo que ellos están necesitando. 3 preguntas más. ¿Por qué debe importarme esto? Estas son preguntas no que usted se hace, sino que la audiencia se hace. ¿Por qué me debe importar esto? ¿Cómo puede esto mejorar mi vida? ¿Y qué acción debo tomar hoy? Déjeme explicarle algo que es un movimiento de la cultura que nosotros no creo que nos hemos dado cuenta. Entendiendo que cuando yo me siento a escuchar predicaciones, yo me doy cuenta que nosotros no hemos entendido que eso ya pasó. En los años, 20 años atrás, o 30 años atrás, o 100 años atrás, habían ciertas instituciones donde el respeto era natural hacia ellos. Policías, maestros, pastores. Con la nueva generación que tiene, ¿por qué esas personas eran respetadas? Porque esas personas poseían información que el resto de la gente no tenían. El policía tenía cierta información, el maestro tenía cierta información, el pastor tenía cierta información. Pero ese mundo ya no existe. La información se llama Google. Así que la generación más joven, cuando tú predicas, ellos no automáticamente te dan respeto, tú tienes que ganártelo. Entonces, tú tienes que probarle a ellos que lo que tú estás diciendo le va a ayudar a ellos en su vida. No solamente porque tú lo dices. Ellos pueden cuestionar y no debes sentirte amenazado por preguntas. Yo me acuerdo, yo estaba joven y estábamos en una mesa redonda, un panel en la iglesia en Sociedad de Jóvenes, y alguien preguntó, ¿cómo es que los ángeles se quedan afuera del cine? Si los ángeles no tienen cuerpo y no están limitados por estructuras físicas. Y la respuesta es porque, mire, Elena White no fue al cine y nosotros no vamos tampoco. Usted sabe que no había cine en el tiempo de Elena White, ¿verdad? No existía. ¿Ya? Como un amigo mío que una hermana le dijo, pastor, usted tuvo que volar. Había un problema, una persona con una consejería, algo que tiene que ver con su trabajo de pastor, y voló el sábado en la tarde. Dice, mire, pastor, Elena White nunca voló el sábado. Ese concepto de que yo soy el pastor, yo soy el predicador, yo soy anciano y ustedes escuchen por mi posición, ese mundo no existe.
Entonces usted tiene que dedicar tiempo probándole a la gente que usted está interesado en ellos, no ellos están interesados en usted. El centro de la predicación no es el predicador, sino la audiencia. Usted está enfocado en ellos, en lo que ellos necesitan, en lo que ellos necesitan para desarrollar su vida espiritual. Ellos son el enfoque, no usted. No la gloria para usted, sino la ayuda para ellos. Como eso sucede, usted necesita entender que tenemos acceso a información, que la gente está chequeando lo que usted está diciendo mientras lo está diciendo. Usted tiene que cerciorarse que cuando usted predica algo, mi mamá tenía una frase. Cuando nosotros comenzábamos a salirnos de las cosas, mi mamá nos decía, Roger, no inventes. Vamos a decir esa frase juntos. Dígale a lo que está a su lado, de la cámara también. Dígale, hermano, no invente. No invente. No invente. No comience a decir cosas que alguien le mandó de otra persona, que me llega todo el tiempo que Obama estaba a punto de firmar la ley dominical, que el presidente, esta semana el presidente Ted Wilson de la denominación tuvo que poner un comunicado en redes sociales porque había una foto del 500 aniversario de la reforma, 500 aniversario, y fueron de representantes de todas las iglesias, y él estaba de pie, y había una foto con un video y fotos de él y un documento que decía, la iglesia adventista se está uniendo con las religiones para ponerse de pie y olvidarse de la reforma y unirse con la iglesia católica. Y él tuvo que explicar que el momento que estaban de pie es cuando se tocó el himno nacional. Fue un evento acordándose de los 500 años de reforma, ni la iglesia católica estaba ahí, era un invento completo, pero ahí inmediatamente oímos algo así, vamos a pasarlo, que ya viene la persecución. Primero era Obama, primero era Bush, porque los nombres de Bush era el 666, pero ya Bush se fue, y el Papa Juan Pablo era el 666. Los nombres de Papa Juan Pablo, las letras de su nombre daban 666, y después vino el otro Francisco, y después vino el otro Ratzinger, y cada uno, y comenzamos a decir cosas de que cuando le echan agua con hielo a la gente en contra de problemas musculares, que eso es el acuario y la nueva era y un montón de cosas, y la gente y sus muchachos están mirando así y dicen, no tiene nada que ver. Concéntrese en predicar a Jesús y no invente. Si algo parece demasiado sensacional, pregunte, ¿es cierto que eso pasó? ¿Es cierto que Ted Wilson se paró para decir al Papa que está unido con él? Falso. No invente. Número 4. Las buenas ilustraciones tienen 3 características principales. Son personales, son reales y son recientes. Cuando usted habla de lo que le pasó en su vida, usted puede conectar con la audiencia porque ellos también le pasaron cosas similares. Cuando yo cuento una ilustración acerca de mi vida, la gente de la congregación dice, pero ese no es un santo perfecto. Él es como yo y tiene luchas como yo. John Maxwell dice, si usted quiere impresionar a la gente, háblele de sus logros. Pero si quiere impactarlos, háblele de sus fracasos. La gente que siempre habla de que todo está bien, que vean cómo mi familia es, y siempre hablan de lo perfecto que son y lo bueno que son y lo ideal que son, están poniendo un nivel, un ideal que ni usted mismo lo está cumpliendo. Número 5. Las buenas ilustraciones conectan con el cerebro de una manera especial. Las ilustraciones son pegajosas. Es lo que trae, es la pega del sermón. El ser humano tiene en su mente algo que se llama
sistema de activación reticular. Dios puso eso en nuestra mente. Por ejemplo, voy a hacer silencio en este momento. Dígame qué sonidos escuchó. ¿Qué escucha? ¿Qué más? Pero haga mucho silencio. ¿Qué más escucha? Pero cuando yo estaba hablando, ¿verdad que no estaba escuchando eso? Porque la mente, eso se llama el sistema de activación reticular. La mente está enfocada en algo que es valioso para ti, único o un peligro o amenaza. La mente tiene la capacidad de bloquear otras cosas y enfocarse en una cosa. Entonces, cuando tú usas ilustraciones, tú puedes ver que hay murmullo en la iglesia. Y el momento que comienzas a contar una historia, la gente se calla. ¿Por qué? Porque la historia es pegajosa. Tiene la capacidad de atraer tu mente y enfocarla ahí. Yo oigo predicadores que cuentan una historia al principio y después Biblia, sin nada de ilustraciones, o sea, diferente a Jesús. Biblia, sin conectarlo con la vida real. Teología y una historia al final. Usted todo este tiempo no conectó con su audiencia. Cada punto una historia. ¿Cómo se consiguen ilustraciones? ¿Cómo se consiguen ilustraciones? En su libro, usted va a ver que hay un proceso donde usted nunca jamás va a tener falta de ilustraciones. Nunca jamás en su vida usted va a decir, no tengo más ilustraciones, se me acabaron las ilustraciones, no sé qué contar. Paso número 1, usted agarra un pedazo de papel y usted pone mi vida. Paso número 2, pone categorías de su vida importantes como infancia, escuela, padres, héroes, noviazgo, matrimonio, trabajos, deportes. Paso número 3, agarra uno de esas grandes categorías y pone categorías debajo de esa categoría. Por ejemplo, en las categorías de mi vida yo escogí matrimonio. Dentro del matrimonio hay otras categorías, como el día que conocí a mi esposa, el peor recuerdo de mi matrimonio, el mejor recuerdo, cosas con mis hijos, mudanzas, la primera casa, quién nos presentó. Yo cuento la historia de José Cortés, que me presentó a mi esposa y cambió mi vida porque él me presentó a mi esposa. Y cuento esta ilustración cuando estoy hablando de compartir a Cristo, de que tú no puedes cambiarle la vida a la persona, pero tú puedes presentarle a esa persona, a una persona que le puede cambiar la vida. Mi esposa me cambió la vida a mí, así como José me la presentó a mí, yo puedo presentarle a Jesús a otra persona que le puede cambiar la vida para siempre. Ahí está una ilustración. Y al final, paso número 4, repite lo mismo con cada categoría y nunca se te van a acabar las ilustraciones. El libro fue diseñado para que usted lo haga ahí y lo haga en otros papeles y tiene ilustraciones para hacer el resto de su vida. Predica con ilustraciones.